encuentren muy bien o no se encuentran bien. Bien. Hay un versículo, bueno, hay una historia dentro de la Biblia que es en la cual quiero basarme. El tema de esta mañana lleva por título Un momento de bendición, pero para ser más específico, en ese momento quiero ser un poco más específico y me refiero específicamente, a 3 meses de bendición. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 9. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Y dice así la historia. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que a David no quiso traer el arca de Jehová para la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo allí el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Palabra de Dios. Mire, para los que aún no conocemos la historia totalmente, resulta que aproximadamente esta arca del pacto, primero esta arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, donde esta arca iba, ahí estaba la presencia de Dios. Pero como el pueblo de Israel pasaba en constante guerra con los filisteos y así sucesivamente, llega un momento en que esa arca es robada, a tal punto de que se la robaron, se la quitaron al pueblo de Israel, y resulta de que pasó básicamente secuestrada esa arca por 20 años. Y ahí estaba la presencia de Dios. Básicamente era algo, o por decirlo así, lo más valioso en ese entonces para el pueblo de Israel. Viene David y comienza a reinar. Cuando David comienza a reinar, una de las primeras cosas que quiere hacer es recuperar el arca, porque él sabía que si recuperaba el arca, tenía la presencia de Dios con él. Entonces va y busca recuperar el arca. Y ya han recuperado el arca, iban celebrando, y dice que van danzando, y incluso dice en los versículos que ven un carro nuevo y todo. Pero resulta de que se van por un lugar donde parece que es un lugar incómodo para transitar. Y en lo que van en ese lugar, resulta que el arca intenta caerse. Básicamente se va a caer el arca. Entonces, como por instinto, ¿verdad? Como por instinto, va en el carro y de repente el arca va a caerse. Y hay un hombre que se llama, o se llamaba, ¿cómo se llamaba? Usa. Y entonces, en lo que va a caer el arca, él busca la manera como arrebatarla para que no caiga, pero por tocar el arca, resulta que muere. Y dice que David se entristece, y a tal punto que se entristece, pero al mismo tiempo le da miedo. Y astutamente dice: si yo la llevo, también me puedo morir. Entonces, astutamente,
Y en eso, en el relajo que está ahí y todo, y un hombre muerto por lo del arca y todo, van pasando por un lugar donde vive un granjero, un campesino, que se llama Obed-Edom. Y este hombre, imagino yo que estaba por ahí cultivando, no sé qué estaba haciendo, y de repente mira el espectáculo, que murió alguien, misteriosamente, por tocar algo. Y entonces, en eso, el rey viene y se acerca a este hombre. Entonces, astutamente dice, bueno, o piensa, si yo me llevo esta arca, también puedo morir. Entonces, mejor se la dejo a otro, que se muera otro. Entonces viene y llega donde Obed-Edom, mira, te puedo dejar esto. Yo me imagino que ese hombre no sabía qué era eso. Y posiblemente preguntó por el muerto y posiblemente no le dieron una explicación concreta. Porque ¿quién es el que va a querer tener algo en su casa que trae muerte? Entonces este personaje le dejan el arca, imagino un arca, ¿verdad? Un cajón de madera, algo así. Entonces quizás para él en ese momento no tuvo ningún significado valioso. Entonces posiblemente él pensó, solo es una caja. Sí, no hay problema, rey, ahí déjela, no se preocupe. Y no sé no sé cómo usó esa arca, no sé si la dejó que se empolvara, no sé si le puso cualquier cosa por encima, no lo sé. No lo dice la Biblia. Pero imagínense, este hombre viene y alberga en su casa nada más y nada menos que la presencia de Dios, sin saber. Recordemos que el arca había estado 20 años atrás secuestrada. Ahora la traían para el pueblo de Israel, pero le dio miedo porque murió un hombre al tocarla. Ahora la tiene en esta casa. ¿Y qué sucedió en la casa de este hombre? Dice que desde que el arca estuvo ahí, dice que este hombre fue totalmente bendecido. Totalmente bendecido. Y para ser más específico, dice que el tiempo específico en que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom fueron ¿cuántos? 3 meses. Nada más 3 meses. Y en eso es lo que quiero basar la predicación en esta mañana. 3 meses de bendición. 3 meses de bendición fue lo que tuvo Obed-Edom al albergar la presencia de Dios, posiblemente sin saberlo. Un granjero, un campesino que posiblemente ara la tierra, que quizás tiene su ganado, sus vaquitas, y una familia muy humilde. Pero en esa familia muy humilde resulta de que ahí en ese hogar, no en el palacio, no en un lugar lujoso, en una familia de campesinos, fue donde estaba la presencia de Dios en esa casa. Y mire qué curioso es esto. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero si nos ponemos a revisar el Nuevo Testamento, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? ¿Dónde? En las casas. Miren, ¿será coincidencia eso? Y tenemos un sinnúmero de ejemplos, o varios ejemplos, de que Jesucristo iba a las casas. Por ejemplo, cuando Jesucristo sanó a la hija de Jairo, ¿dónde fue? En su casa. Cuando estaba por ahí un chaparrito viendo en un árbol, ¿qué le dijo Jesús? Desciende, porque hoy he de cenar en tu casa. Y una casa que frecuentaba Jesús, de uno que era muy amigo de él y tenía 2 hermanas. ¿Cómo se llamaba? Entonces Jesús iba con frecuencia a la casa de Lázaro. Y como si fuese poco, hay un personaje en la Biblia que tenía una suegra y que la suegra se enferma. Pedro, pero no es el hermano Pedro de aquí, ¿verdad? Y se le enfermó la suegra. Y a saber si la suegra lo quería. Pero se le enfermó la suegra. ¿Y a dónde fue Jesús a sanarla? ¿A la casa de quién? A la casa de Pedro. Fue a sanar a la suegra.
Entonces, mire qué grande es la bendición de Dios que hasta la suegra le sanó, ¿verdad? Entonces, el caso es, hermanos, de que si lo trasladamos al Nuevo Testamento, Jesús frecuentaba constantemente las casas. Entonces, y cuando Jesús iba, obviamente ahí estaba la presencia de Dios. No es que Jesús iba a pasear o algo así, sino de que iba a sanar enfermos, iba a hacer grandes maravillas. Y volvamos otra vez a Obed-Edom, un campesino que ahora tiene la presencia de Dios en su hogar. Como les decía, 20 años anteriormente, otras personas tuvieron el arca. Abinadab tuvo el arca por 20 años. Pero en la casa, curiosamente, cuando Abinadab la tuvo, no recibió bendición. Pero ahora, misteriosamente, en la casa de un granjero, por 3 meses, sucede bendición, sucede gloria, sucede todo eso. Una casa muy humilde. Yo me imagino, ¿verdad? Usted sabe cómo es la gente siempre que uno como que comienza a medio prosperar. Imagínense la casita humilde del granjero. Y de repente se riega el chisme. Porque en los pueblos, como que no sé por qué, pero dicen que el pueblo chico, el infierno es grande. Y se riega aquello de que aquel hombre está prosperando y que ahora las vacas dan más leches y que ahora las vacas producen más y que ahora los animales son mejores y que ahora las gallinas ponen más huevos y resulta que aquello está prosperando grandemente, que los granos básicos crecen sucesivamente. Y yo me imagino de que cuando Dios bendice, porque cuando Dios bendice, no bendice con miseria, sino que bendice totalmente. Entonces me imagino aquel lugar tan bendecido, aquella granja, aquel campo tan bendecido, pero tan bendecido que no sé si se ha fijado que, por ejemplo, hay lugares donde las frutas son más grandes que otras porque la tierra es más fértil. Yo me imagino que esa tierra de la casa de ese hombre, de la casa de Obed-Edom, era sumamente fértil. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios mismo. Entonces, si estaba la presencia de Dios, lo hacía prosperar absolutamente en todo. Y en aquella casa se acabaron los problemas, se acabaron las peleas, la presencia de Dios totalmente gobernando aquel hogar, totalmente. Si de repente peleaba mucho con la esposa, se acabó eso. Unos hijos obedientes y aquello todo bonito, por 3 meses. Por 3 cortos meses. Yo quiero, la mañana de hoy, quiero declarar lo mismo para esa congregación, que va a comenzar un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, en salud, de manera espiritual, de manera física, de manera económica, una bendición total en cada uno de los hogares, porque ahí va a estar también la presencia. ¿La presencia de quién? La presencia de Dios. Así como existen lugares donde se puede manifestar la presencia de Dios, o más específico, así como existen hogares donde se puede manifestar la presencia de Dios, también hay hogares donde absolutamente no se manifiesta la presencia de Dios. ¿Le gustaría a usted tener la presencia de Dios en su hogar? Levante la mano si le gustaría tener la presencia de Dios en su hogar. Muy bien. Mire, yo no sé cómo es su hogar. Hasta ahora estoy más o menos visitando, de verdad, poco a poco. Y yo no sé lo que ha pasado por su hogar, o no sé lo que pasa por su hogar. Pero un hogar sin presencia de Dios, un hogar sin que sea Dios el que gobierne, o una familia sin que sea Dios la que gobierne, es una familia que realmente no ha encontrado la felicidad. Es una familia que no es totalmente feliz. O si no, basta simplemente con que usted encienda la televisión y vea cuántas mujeres asesinadas iniciando el 2020.
simplemente con lo alarmante que fue el 2019. Montones de mujeres asesinadas por violencia, dicen que por traición, y las noticias le ponen un montón de cosas, pero el caso de que el número es grande. Y de repente sale por ahí una mujer diciendo: le pedimos al gobierno que nos ayude, por favor, porque ya no queremos seguir teniendo más mujeres asesinadas. Son demasiadas mujeres las que mueren día con día en este país. ¿Sabe por qué? Porque en esos hogares no está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios. Y algo curioso es lo siguiente. Recordemos de que en la lectura dice de que la presencia de Dios, el arca en ese hogar estuvo nada más 3 meses. Nada más 3 meses. Entonces no la tuvo de por vida la presencia de Dios. No estuvo el arca totalmente en su casa de por vida. Y resulta de que dice el versículo 12, mira lo que dice: fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ay, mire, este David es bien curioso. Primero no la quería llevar porque le dio miedo al ver que mató a Usa, y se la deja a Obed-Edom. Después que se la deja a Obed-Edom, dice que llegó a los oídos de él de que esa casa estaba siendo totalmente bendecida. Todo lo que emprendía, todo lo de la casa era pura bendición. Ay, Dios mío, dice David que se alegró, y no crean que se quedó esperando un día más. Dice que inmediatamente fue a arrebatarle el arca de la casa, a decir: no, esto no es tuyo, esto lo siento mucho, pero ahora me lo llevo yo. ¿Por qué? Porque también quería la bendición de Dios. Entonces dice que se la llevó y se la llevó a su ciudad. ¿Qué hubiese hecho usted? Imagínense que tiene la bendición de Dios, la presencia de Dios, pero llega alguien y le dice: bueno, lo siento mucho, solo era prestada por un tiempo y ahí nos vemos. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Se queda ahí? Bueno, ni modo, ya pasó, fue algo momentáneo. ¿Qué hubiese hecho? Mire lo que hizo este hombre. Este hombre, Obed-Edom, cuando la presencia de Dios llegó a su hogar y le quitaron el arca, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Se fue detrás de ella. Se fue detrás de ella. Y ahí siguen diciendo los versículos más adelante. Este hombre le quita David llega por el arca y le dice: lo siento mucho, esto tiene que ir allá al templo, a la ciudad, allá tiene que estar con el pueblo. Y viene y este hombre, bueno, agarra sus cosas, agarra a su familia: bueno, alístense que nos vamos de aquí, dejamos la granja, dejamos esto y nos vamos detrás de la bendición de Dios, porque no podemos estar sin la presencia de Dios. Y se levantan y se van. Y se van detrás de la presencia de Dios. Y más adelante, por ir detrás de la presencia de Dios, este hombre sigue siendo bendecido en gran manera. Imagínense que este hombre solo en su vida, toda su vida, haya sido granjero desde niño, no haya aprendido un nuevo oficio ni nada más, pero él lo único que le importaba es poder seguir tras de la presencia de Dios. Y mire ahora lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 26. Primera de Crónicas, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 8. Mire lo que pasó después. Y comienza a mencionar desde el primer versículo cuáles fueron, ahí va mencionando desde el versículo 4 cuáles fueron sus hijos. Dice: los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josafat el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar,
el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y mire, el versículo 8 dice: todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos fueron hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Bueno, le quitan el arca, agarra sus cositas y se va con su familia detrás de la presencia de Dios. Y al final comienza a transmitirse de generación en generación en generación, y comienza a mencionar los hijos y los otros hijos. Pero algo curioso, después que se va atrás del arca y ahora con estos hijos, dice que todos esos hijos, todos los descendientes, se dedicaron ¿a qué? Ya no se dedicaron a la granja, sino que ahora se dedicaron al servicio. Se dedicaron a servir. Ahí lo dice, en una pequeña línea. Se dedicaron a servir a Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Llega la presencia de Dios a su hogar y ya nada vuelve a ser igual. Todo es diferente. Porque cuando la presencia de Dios llega, esta presencia de Dios te cambia la vida. Cuando la presencia de Dios llega, uno quiere seguir siendo bendecido por Dios. Uno quiere seguir teniendo la presencia de Dios. Entonces, el abuelito en algún momento albergó, por decirlo así, el arca, y posteriormente se fue tras la presencia de Dios, y ahora los hijos y los hijos de los hijos estaban al servicio de Dios. Al final fueron 62 personas, 62 descendientes al servicio de Dios. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levante la mano. ¿Cómo le gustaría a usted que fuesen sus hijos? Porque todos sabemos cómo es allá afuera, ¿verdad? ¿O cómo pueden ser allá afuera? ¿Cómo le gustaría a usted que fuesen sus hijos? Aquí tiene este hombre una descendencia grande, 62. Pero estos 62, estaban al servicio de Dios. Nadie en este tiempo va a tener 62 hijos, ¿verdad? Pero aunque usted tenga que sea uno, no podemos decir la mitad de uno porque eso no existe. Aunque usted tenga uno, ¿cómo le gustaría que fuera? Padre de familia, ¿cómo le gustaría que fuera? ¿Le gustaría que fuese alguien que ni la propia sociedad lo aguanta? O aquellos que le llaman muchas veces: no, si este pedazote de aquí, nadie lo aguanta. ¿Le gustaría que fuese una persona que posteriormente salga ahí diciendo alguna locura? No, es que ahora yo soy ateo, aunque a mí me llevaron a la iglesia desde pequeño. ¿Cómo le gustaría que fuese? ¿O le gustaría que su hijo o hija o hijos estuviesen al servicio de Dios? Solo la hermana, ¿verdad? Amén, dice la hermana. ¿Le gustaría que sus hijos estuviesen al servicio de Dios? Y mire qué interesante, fíjense que cuando yo estaba niño yo no entendía. Yo hasta me hacían enfermo. Me hacían enfermo. Porque mi mamá, desde que ella se bautizó, ella siempre quería llevarme a la iglesia. Y había un barrio, y la iglesia en ese entonces se reunía en un barrio que quedaba en la otra punta de la ciudad. Y yo recuerdo de que ella decía: después, apenas salgas del colegio, yo paso por ahí por la escuela y nos vamos. Y recuerdo que, ay Dios mío, yo me hacía el enfermo. Yo le decía que me dolía la barriga. Y hasta me había hecho bueno dramatizando. Yo, ay, que me duele la barriga. Y hasta se me salían lágrimas y todo, ¿verdad? Ya me había hecho un experto totalmente. Pero como que las madres realmente presienten, ¿verdad?
Y recuerdo que una vez me hice el enfermo, íbamos caminando, no, que yo me voy a regresar, yo no aguanto este dolor, me voy a desmayar, decía, lléveme al centro de salud y que no sé qué. Y en eso, mire que mi mamá llevaba una botella de agua y no sé si usted conoce unas hojas que se llaman, bueno, ya le dicen apazote, no sé si que va lavando 2 hojas. Más que eso, me dice, con eso se le quita el dolor y seguimos caminando. ¿Cómo quieren que sean sus hijos? ¿Quieren que sus hijos en el futuro estén al servicio de Dios? ¿Quieren que sus hijos estén sirviendo a Dios? ¿Quieren que su hijo o que su hija esté sirviendo a Dios? Albergue la presencia de Dios en su hogar, hermano. Madre de familia, padre de familia. Albergue la presencia de Dios en su hogar. Hoy en día, en los hogares, hasta para comer, ¿verdad? Ya ni sirve tener comedor. ¿Para qué? Hasta para comer. La comida acá, la bebida acá y el teléfono acá. Cada uno, ¿verdad? Hasta el más viejito. Cada uno. Como que eso fuese como el postre, ¿verdad? El teléfono. Entonces, y más si hay wifi en la casa. Acá de repente viendo videos, comiendo y esto. Con el tiempo se ha perdido lo que es la unidad, la verdadera unidad en la familia. Antes las familias, aunque no tuviésemos comedor y si teníamos que sentarnos en el suelo a comer, pero por lo menos conversábamos de cómo o de lo que habíamos hecho. Imagínense una familia cristiana viviendo bajo esos valores. Comida, bebida y teléfono. Desayuno. Comida, bebida y teléfono. Almuerzo. Comida y bebida y teléfono hasta que me duerma en la noche. Qué curioso, ¿no? Qué curioso esto. Pero fuese mucho mejor que en su hogar, en vez de teléfono, hubiese una buena conversación. Porque hay padres que no se dan ni cuenta de lo que hacen sus hijos. No tienen ni idea de por lo que sus hijos pasan. Y después se preguntan, ay, a saber por qué fue que se me suicidó. Y como no va a saber por qué se suicidó si ni sabe por lo que pasaba su hijo, su hija. No sabe si alguien le está haciendo daño a su niña o a su niño. No lo sabe, no se da cuenta. No sabe si alguien lo golpeó en la calle. No sabe si alguien le dijo algo malo. No se da ni la más mínima cuenta. Porque al final la tecnología mejoró para que nos comunicásemos y más bien es lo que hemos perdido. La verdadera comunicación. Y hablando de un hogar cristiano, ¿cuántas veces ora usted por su familia? O con su familia. ¿Le ha enseñado usted a orar a su hijo, a su hija? La persona que me enseñó a orar fue mi mamá también. ¿Le ha enseñado a usted cómo se ora a su hijo, a sus niños? ¿Le está enseñando eso? ¿Le está enseñando que debe valorar la presencia de Dios? ¿O simplemente le está enseñando que es su responsabilidad reunirse cada primer día de la semana? El primer hogar o el primer lugar donde se educa es en el hogar. Ahí es el hogar. Si no se educa en el hogar, va a tener otro tipo de educación peor, porque si usted no lo educa en el hogar, lo va a educar la calle. Y cuando la calle lo educa a su manera y lo educa peor. No me sigue cabiendo en mi mente, ¿cómo es posible que padres de familia acá y sus hijos con los pies para arriba en el sillón viendo televisión los domingos? No cabe en la cabeza, no se siente mal. El caso es de que la presencia de Dios
debe manifestarse en su hogar. ¿Y sabe qué más hace la presencia de Dios? Cuando la presencia de Dios se manifiesta, uno se convierte en adorador. Ahora vamos a ir al capítulo 15 del mismo libro. Este personaje es increíble, cómo Dios transformó totalmente su vida. Capítulo 15, versículo 21. Matatías, Elifeleo, Micnías, mire quién está aquí, Obed Edom, Geliel, Asasías, tenían arpas afinadas con la octava para dirigir. Bueno, fue bendecido, le quitan el arca, mete a su familia al servicio de Dios y como si fuese poco, ahora dice, voy a adorar a Dios. Dice, no dice que era que cantaba de aquí para allá, sino que dice de que era uno de los que dirigía. Cuando realmente la presencia de Dios llega, la presencia de Dios transforma. Y este hombre se convirtió en adorador a Dios. Pero no se quedó ahí. ¿Sabe qué más hizo este hombre? Bueno, el rey le quita el arca, sigue el arca. Y me imagino de que no tenía otro trabajo que conociese más que sembrar y cuidar el ganado, la gallina, los pollos, etc. Este hombre se convirtió en el portero del palacio donde estaba el arca del pacto. Bueno, ahora comienza a cuidar el arca del pacto. Aparte de los grupos de crecimiento, fuera de eso, o de las células, perdón, yo le recomiendo de que haga devocionales en su hogar. No, pero yo no soy predicador, no importa, haga devocionales en su hogar. Reúna a sus niños, reúna a su esposa, reúna a la esposa y haga un devocional en su hogar. Cántele a Dios, adore a Dios, que se manifieste la presencia de Dios. Es preferible de que estén entonando, de que entonen alabanzas a Dios, a que entonen una de esas canciones tan degeneradas de hoy en día, que simplemente denigran a la mujer mediante el sexo y la violencia. Un hogar en la presencia de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿quiere la presencia de Dios en su hogar? Quiero que nos pongamos en pie. Y entonemos aquella alabanza que dice, ven Espíritu, ven. Y reflexionemos y que el mensaje no únicamente quede en nuestros oídos, sino que sea llevado a la práctica. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Padre, estamos ante su presencia.
para agradecerle por su bondad, por su misericordia. Padre, anhelamos, suplicamos y pedimos su presencia en esta congregación. Pedimos su presencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayúdenos a valorar esa presencia, Padre. Sé que muchas veces pedimos y pedimos, Padre, pero ayúdenos a valorar su santa y bendita presencia. Así como lo hizo ver Edom, que su vida y la de su familia cambiaron para siempre. Por favor, Padre, bendiga nuestras familias, bendiga cada familia de la congregación, aquellos hermanos que están muy mal de salud. Déles usted pronta recuperación. Bendiga, Padre, aquellas familias que han decidido desistir de su presencia y han abandonado el camino. Bendígalas para que ellas puedan reflexionar, puedan cambiar su forma de pensar y puedan nuevamente estar bajo su mano, bajo su presencia. Sea con nosotros, Padre, en todo momento. Y pedimos todo esto por su Hijo Jesús.